Noches, mi nombre es Carlos Armando Sosa Hernández. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que son los compiladores, los reconocedores LR, sus fundamentos y sus aplicaciones, tal y como lo hemos visto en las clases anteriores. Em, bueno, para empezar, como les comentaba, soy estudiante de la Universidad Unisur, estoy cursando actualmente el sexto cuatrimestre y como les comenté, vamos a hablar sobre lo que viene siendo los compiladores, una breve explicación de lo que son los compiladores, hay algunos detalles de los compiladores también lo que son los reconocedores LR, sus fundamentos, sus aplicaciones, entre otras cosas más. Bueno, para empezar y no entrar bueno, para comenzar vamos a hablar sobre los compiladores. Un compilador es un programa que traduce el código fuente escrito en algún lenguaje de programación, como el lenguaje C, el lenguaje Java o el Python, entre otros más. Este, este a un lenguaje de bajo nivel. Esto se hace a un lenguaje de bajo nivel, generalmente un código bitcode que puede ser ejecutado por una computadora. Eh, la función principal es permitir que los programas escritos en lenguajes de alto nivel sean entendidos y así también ejecutados por la máquina, ya que las computadoras solo pueden procesar instrucciones del lenguaje de máquina. Los compiladores son los que compilan ahora sí que los programas sean hechos en Java, en Python, en NetBeans, por ejemplo, que digamos al hacer un programa de alguna tienda, algún programa de alguna farmacia, y a tener el programa completo con la base de datos y todo. Lo que hace el compilador es que compila todo el programa para poder hacerlo, como también se puede decir, que un ejecutable o un instalador, más que nada un ejecutable que pueda hacer funcionar. Algunos detalles básicos de los compiladores, bueno, del compilador es que, bueno, las fases más que nada de un compilador generalmente pasan por varias etapas. Para convertir el código fuente a un código ejecutable, como lo había mencionado anteriormente. Primero, lo que es la primera fase es el análisis léxico, como se le dice. Este convierte el código fuente en tokens, las que son las unidades de palabra o clave para los identificadores, o identificadores más bien dicho. Después sigue lo que es el análisis sintáctico. Este verifica que la escritura del código sea correcta según las reglas gramaticales del lenguaje. Esto quiere decir que todo esté hecho correctamente gramaticalmente. Después viene lo que es el análisis semático. Este comprueba que el código tenga sentido y sea coherente. Por ejemplo, que no se intenten hacer operaciones con tipos de datos incompatibles, de una manera. Para explicarlo, podría ser ese ejemplo que les acabo de dar. Después es la generación del código intermedio. Este produce una presentación intermedia del código que es más fácil de optimizar, traducir el código de máquina. Bueno, después viene lo que viene siendo optimización de código. Este mejora el rendimiento del código, como lo dice su nombre, optimización de código, mejora el rendimiento del código, generando ajustes que reducen el tamaño y aumentan la velocidad de la ejecución del programa. Después viene lo que es la generación del código final. Esto convierte un código intermedio optimizado al lenguaje de máquina a un código de máquina que pueda ser ejecutado por la CPU. Es como les comenté anteriormente, un compilador es lo que se encarga de hacer un ejecutable, así sea exportar o así sea a la hora de que terminemos un programa, por ejemplo, de alguna tienda, como les comenté, alguna farmacia, de alguna ferretería, puede ser también un programa de esos que, básicamente un programa de tienda, ¿no? El ejecutable, pues lo primero se tiene que compilar el programa para que pueda hacerse un ejecutable y ya que se haga el ejecutable, pues ya lo puedes pasar a una USB y puedes vender el proyecto a la persona que lo quiera comprar, por ejemplo. Para eso también son los compiladores. Bueno, el compilador nada más compila para que se haga un programa ejecutable. Básicamente que para que la persona no esté abriendo en NetBeans, por ejemplo, y desde ahí esté haciendo todo, ahora sí que el usuario final, que sería vendría siendo el usuario final, vendría siendo el cliente. Esto nos sirve bueno, el compilador nos sirve para que nosotros no le entreguemos al cliente lo que viene siendo el programa con el NetBeans, instalar el NetBeans, instalarle MySQL, instalarles programas externos que solamente pues
estarían por demás porque el usuario final, el cual es el cliente, no le entendería. Entonces, con el compilador lo que hacemos básicamente es compilar todo en un solo programa ejecutable y así poder vendérselo al cliente o poder entregárselo para que el cliente de una manera más fácil simplemente lo tenga como usuario final, que es para lo que lo va a ocupar, que es para comprar, para vender, para registrar productos, entre otras cosas más, sin necesidad de que tenga que abrir NetBeans, que tenga que abrir el MySQL para la base de datos. Es mejor así como tener un archivo ejecutable. Bueno, ahora sí vamos con lo que viene siendo los tipos de compiladores. No me los voy a mencionar todos completamente, pero sí solamente a breves una breve introducción a esto, lo que son los tipos de compiladores, los cuales son los compiladores estáticos. Estos traducen el código completo antes de la ejecución, cada un archivo ejecutable independiente, como por ejemplo un archivo .exe, el cual es un instalador, puede ser, o también puede ser, el .exe puede ser como algo portable también. En este caso, los .exe en compiladores se ocupan más para hacer un ejecutable, o un instalador, mejor dicho, en vez de, sí, la palabra correcta es un instalador. Después viene lo que es los compiladores JIT. Estos son, bueno, sus abreviaturas JIT son Just in Time. Esto traduce el código a medida que se va ejecutando, lo cual permite que la optimización dinámica sea según el comportamiento del programa, por ejemplo en Java o .NET. O sea, aquí en Java ya utilizando NetBeans, por ejemplo, o el .NET igual. Bueno, el .NET se ocupa en Visual, en Python, en NetBeans más también. Lenguajes de alto nivel, los compiladores permiten trabajar con lenguajes de programación más cercanos al lenguaje humano, lo cual facilita lo que viene siendo el desarrollo de software. Sin un compilador, pues tendríamos que escribir el código del lenguaje en la máquina, que es extremadamente difícil de entender y manipular. Es como les comentaba anteriormente, para el usuario final, pues lo que viene siendo nuestro cliente no va a entender lo que viene siendo el NetBeans, no va a entender lo que viene siendo, bueno, en el caso de que de que hagamos un programa en NetBeans, pero también puede ser en Python, puede ser en Visual. A lo que voy es que el usuario final no va a entender lo que viene siendo esto. No va a entender cómo abrir el programa desde NetBeans, cómo abrirlo con la base de datos de MySQL, por ejemplo, usando PHP O sea, son cuestiones que el usuario final, que es el cliente, no lo va a entender. Entonces, para eso sirven más o menos los compiladores. Ahora sí, vamos con lo que es la introducción de los reconocedores LR. Un reconocedor LR es un analizador sintáctico que utiliza una tabla para determinar lo que es la acción, desplazar, reducir, aceptar, analizar una cadena de entrada. Sus aplicaciones son los reconocedores, bueno, sus aplicaciones de los reconocedores LR se utilizan ampliamente en construcción de compiladores, análisis sintácticos y otros sistemas que necesitan verificar la validez de la sintaxis de la secuencia de entrada. ¿Qué quiere decir esto? Es que toda la sintaxis, o sea, la línea de código esté correctamente. Eso es lo que hacen los reconocedores LR. Hacen que la línea de código verifiquen que esté correctamente. Después vienen tipos de reconocedores. Viene lo que es el finito. Los análisis de estado finito son los más sencillos, ya que son lenguajes regulares. Esto es también para un programa sencillo, por ejemplo. De pila. Los analizadores de pila utilizan una pila para almacenar información sobre la entrada y pueden reconocer lenguajes más complejos que los lenguajes regulares. Después viene lo que viene siendo lo que son los analizadores LR, el normal, que es los que comentamos anteriormente. Son un tipo de analizador de pila que utiliza la tabla para guiar el análisis, que permite reconocer lenguajes aún más complejos. La tabla ya la vamos a ver en un momento más. Por ejemplo, aquí está la construcción de tablas para los reconocedores. Lo primero es el proceso de construcción de la tabla LR. Implica generar un conjunto de estados donde cada estado representa una posible configuración del analizador sintáctico. Después que cada estado contiene un conjunto de producciones de la gramática y un conjunto de acciones posibles. Las acciones pueden ser desplazadas con Shift, reducir, reduce o aceptar, accept. Este, Eso quiere decir que las acciones podemos manejar directamente con los comandos. Ahora viene lo que es la implementación de reconocedores en la práctica. Bueno, en estas herramientas existen como Vision y Jack.
que se utilizan para generar automáticamente analizadores sintácticos LR. Las tablas LR se utilizan también en la implementación de lenguajes de programación, como viene siendo, como les mencioné anteriormente, como el lenguaje C, el lenguaje Java, el lenguaje Python, el lenguaje C también lo maneja el Visual, por ejemplo, también en NetBeans manejamos el lenguaje C, también Java. Eh, es un tema bastante extenso para tomarlo en un video, pero más o menos es una pequeña, como un análisis de todo lo que hemos aprendido también en las clases. Una breve explicación también de lo que hemos aprendido en las clases. Bueno, después viene lo que es la generación de códigos a partir de gramáticas. Punto número uno, hasta arriba de la pirámide podemos tener lo que viene siendo el análisis sintáctico. El analizador LR crea un árbol de sintaxis que representa la estructura de la entrada. Después viene lo que es la generación del código. El generador del código utiliza un árbol de sintaxis para generar el código de salida. O sea que el análisis sintáctico genera el código de estructura de entrada y la generación de código ya pues se viene siendo lo que es la generación del código de salida. Después viene la optimización. La optimización es el optimizador que mejora la eficiencia del código cuando se ha generado. Esto quiere decir también que la optimización nos sirve para que a la hora de tener el programa ya final, ya compilar el programa, ya sea el programa final, ya compilarlo para dárselo al usuario final que viene siendo nuestro cliente, por así decirlo, pues que lo pueda correr fácilmente en cualquier computadora o una computadora con em, componentes bajos, como puede ser 4 gigas de RAM ya hoy en día, 128 gigas de almacenamiento interno, por ejemplo, y un i3 de octava generación o a Intel Pentium, o sea, que la optimización se encarga de hacer que este programa pueda correr en todas las computadoras posibles. Ya si es una computadora con, por ejemplo, una tarjeta gráfica ya, con memoria RAM de 16 gigas, con un procesador, un i5 de décima generación, doceava generación, ya sea una computadora buena, pues lo va a correr perfectamente. Y así sea también una computadora de escasos recursos, en base al hardware, pues aún así lo corra. Para eso es lo que sirve la optimización del código, para que sea algo bien, para que se pueda correr en cualquier tipo de dispositivo, pues, de PC o cualquier tipo de dispositivo, sea PC. Bueno, las aplicaciones de los reconocedores LR. Los compiladores utilizan los reconocedores LR para generar un código fuente y convertirlo en un código máquina. Este es como lo mencionamos anteriormente en todo el video. Los analizadores sintácticos utilizan los reconocedores LR para verificar la validez de la sintaxis de los documentos XML, HTML, entre otros formatos más. Después vienen los validadores. Los validadores utilizan los reconocedores LR para verificar la validez de entrada, como en formularios web. De esto sí no tengo muy bien el conocimiento claro en formularios web. Bueno, resumen y conclusiones de todo lo que vimos. Los reconocedores LR son una herramienta fundamental en la construcción de compiladores y otros sistemas que necesitan analizar la sintaxis de entrada, su capacidad para reconocer lenguajes complejos, generar un código a partir de gramática, les convierte en una herramienta versátil y poderosa en ingeniería. Bueno, en palabras un poco más entendibles, los reconocedores LR pues son una herramienta bastante importante en lo que viene siendo la construcción de los compiladores. Y por ejemplo, como les comentaba anteriormente, nos ayudan en la sintaxis de la entrada, la capacidad para reconocer, como dice aquí mismo, lenguajes más complejos y generar un código a partir de lo que viene siendo la gramática, pues los convierte en una herramienta versátil. Los compiladores son esenciales, sí. Sin un compilador o sin compilar un programa, pues simplemente no lo vamos a poder ejecutar en cualquier computadora que no tenga los programas necesarios. Por ejemplo, en este caso, como les comenté anteriormente, si no compilamos un trabajo, o si no compilamos un proyecto, vamos a tomar un ejemplo que es un proyecto de NetBeans de una tienda. Si no lo compilamos, necesariamente a fuerza necesitamos, ahora sí que en la computadora que vayamos a instalar ese programa,
Necesitamos a fuerza instalarle lo que viene siendo NetBeans, lo que viene siendo los plugins que ocupe el proyecto. Este, si lleva base de datos, pues se tiene que instalar el PHP Miami MySQL. Es más complicado a compilar un proyecto completamente y simplemente llegar, ¿sabes qué? Te vendo el proyecto, aquí está. Se lo ponemos al usuario final que viene siendo el cliente, se lo instalamos, le enseñamos cómo utilizarlo y se acabó. Esto quiere decir que simplemente con que el cliente llegue, abra su computadora, ejecute el programa, se abra y listo. Lo puede usar para lo que vaya a hacer. En este caso, un ejemplo, una tienda, pues para vender sus productos, para registrar productos, proveedores, entre otras cosas más. Entonces, pues los compiladores sirven para eso. Espero se me haya entendido bien. Espero no haber revuelto. Mi nombre es Carlos Armando José Hernández y sería todo de mi parte. Gracias.